Pero bueno. Entonces vamos a encarar el problema planteando el lagrangiano. El lagrangiano se plantea a través de estas dos cantidades, son dos cantidades numéricas, la energía cinética y la energía potencial. La energía, primero no hablé de lo más importante, que es cuál es el sistema que voy a estar viendo. Va a ser un sistema que se llama trompo, y la característica del trompo es, primero, tiene un punto fijo. En realidad la característica del trompo que uno se va, no es una característica del trompo, es la característica de nuestro trompo. Lo que sí que tiene el trompo como característica general es que los momentos de hay dos momentos de inercia que coinciden. Vamos a llamar a los coincidentes el IU correspondiente al eje 1 y al eje 2. Obviamente, al decir esto, estamos diciendo indirectamente que como ejes cartesianos fijos al cuerpo rígido, estamos tomando los ejes principales de inercia. Y ordenamos los ejes principales de inercia de manera que el I1 coincida con el I2 y después va a quedar el I3 separado. Obviamente no sería interesante el caso I1 igual a I2 igual a I3, porque ya saben qué sucede en esos casos. Es física 1. Bien. Entonces, la energía cinética va a ser la energía cinética va a ser una energía cinética translacional más una energía cinética rotacional. Pero bueno, si nos fijamos en el punto fijo, desde el punto fijo no va a haber energía cinética translacional y sí va a haber energía cinética rotacional. Ya saben que eso va a ser un medio de... Sí. ¿Me dijeron algo? No. Bueno, omega 2 al cuadrado, un medio a 2, 3 omega 3 al cuadrado. Fíjense que esta formulita vale tanto en un sistema laboratorio con centro en ese punto fijo como en el sistema rotante. Estaría bueno ver eso, ¿sí? Pero nosotros estamos fijando, particularmente estamos interesados en el sistema rotante porque en ese sistema rotante tenemos la grandísima ventaja de que estas cosas que están acá, los momentos de inercia, ¿sí?, no cambian. Casi yo le diría que la teoría está dada de esta forma precisamente para mantener esta situación, ¿sí? Bueno, y después tendríamos un trompo con punto fijo. El punto fijo sería el vértice del trompo, y después tendríamos una energía potencial que sería la masa por la altura. La masa por la gravedad, mg, por la altura va a ser un número que vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? L por coseno de teta. Esto sería la altura. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. O sea, tendríamos un eje cartesiano, ¿sí?, este sería el del laboratorio, y un trompo que podría estar bien así, de esta forma. Acá tendríamos, si quieren, el centro de masa. Esto sería el L, ¿sí? Y bueno, podríamos llamar a este eje el eje 3, lo vamos a llamar así, ¿por qué? Porque justamente es el eje que tiene una distribución de masa diferente a los otros dos. Uno podría ser este y otro podría ser este. Vamos a graficarlo mejor. Este sería el eje 1,
el eje 2, fíjense que la distribución de masa alrededor del eje 1 y alrededor del eje 2 es la misma. Por eso decimos que I1 es igual a I2. Vamos a graficarlo mejor. Supóngase que el trompo está erguido acá. ¿Sí? La distribución de masa alrededor de este eje va a ser diferente a la distribución de masa de este eje. ¿Sí? La distribución de masa alrededor de este eje es la misma que la distribución de masa alrededor de este eje. O sea que estos ejes de ¿sí? Que serían ejes principales de inercia, tendrían un momento de inercia I1, también I1, y este llamaríamos I3. Este sería I1 igual a I2. Pero los momentos de inercia, los ejes principales, ¿no pasarían por el centro de masa del trompo? A ver, ¿me responden los otros? No sé, pregunto. Los ejes Y bueno, principales está de bien. inercia eran los ejes donde rota el cuerpo rígido, tal que no cambie la orientación del cuerpo rígido. Sí. Tal vez que no cambia el momento angular. Claro. O sea que está bien. Y si vos te fijas... Pero el momento angular es un poco más complicado. Está bien. Si vos tenés el centro de masa acá, ¿sí? Vos fíjate que acá bien podría, el centro de masa acá, el único eje que vos tendrías que, vos tendrías que trasladar estos dos ejes, el X y el Y. ¿Está bien? Sí. Esos son ejes principales de inercia. Pero también, si vos querés usar un punto fijo, que no sea un punto fijo, por este caso, en este lugar, por conveniencias, ¿sí? Vos podés hacer pasar los ejes principales de inercia por ahí, usando lo que se llama el teorema de Steiner, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Sí, Bueno. estaba acordando de eso, sí. Bueno, siguen siendo ejes principales de inercia, ¿en qué sentido? En el sentido de que si vos calculás con ese sistema de ejes los momentos de inercia, lo que te va a quedar es que te queda diagonal. O sea, los IJ van a ser I por delta IJ. ¿Está bien? En ese sentido son ejes principales de inercia. ¿Está bien? Después, cuando vos decís, muy bien, cuidado, no pasa por el centro de masa, lo que vamos a tener, cuando no pasa en el centro de masa, es un movimiento complicado que conserva el L y tiene que ver con que vos vas a tener como momento angular la superposición de dos momentos angulares. Un momento angular orbital y otro de spin. ¿Está bien? Ajá. Sí. En cambio, si vos tomás el centro de masa, todo tu movimiento desde ese punto va a ser de spin. ¿Ok? Ajá. Sí, claro. Pero bien. Está bien, es una pregunta. Es más. Si vos tomás como punto de referencia este punto fijo que nosotros tenemos, tu resultado, el L que vos tengas, ¿sí? No va a ser un L spin. Va a ser un L orbital más un L spin. ¿Está bien? Si vos tomaras en un problema donde no tenés un punto fijo en el rígido, necesitas pararte arriba del centro de masa, el cálculo que vos harías acá sería un cálculo que te va a resolver el spin. ¿Sí? El L orbital, en este cálculo vos lo tendrías que resolver desde el punto de vista de un problema de un cuerpo puntual de masa m total, ¿sí? Sometido a una fuerza que sería la fuerza total. ¿Se entiende? Es como que separás el problema en dos partes. En este problema de punto fijo, vos lo que estás resolviendo es todo a la vez el momento angular. En un problema donde el cuerpo, si no tiene un punto fijo, tenés que resolver el problema por separado, ¿sí? La parte de rotación y la parte de traslación. ¿Está?
estaría bueno ver un tipo de ese problema. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama de Poinsot, que precisamente es, bueno, cuando vos tirás un cuerpo rígido con una gravedad constante como hay en la Tierra, la trayectoria del centro de masa, ¿sí? La parábola, ¿está bien? La de siempre, pero el movimiento, ¿sí? Alrededor del centro de masa se resuelve por separado de la manera que lo vamos a hacer nosotros. ¿Está bien? Son dos movimientos bien superpuestos. ¿Ok? Pero bueno, nosotros empecemos por este lado, en donde tenemos que resolver ese problema. Ahora, si nos fijamos bien en esta ecuación, fíjense que al ser I1 igual a I2, entonces la parte de la energía cinética que va con 1/2 de I1 por omega 1 al cuadrado más 1/2 de I2 por omega 2 al cuadrado es igual a 1/2 I1 por omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser 1/2 I1 y hagamos la cuenta ahí arriba. Fíjense, omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado, ¿sí? Esto sería esto al cuadrado más esto al cuadrado más el doble producto de estos dos. El omega 2 al cuadrado sería esto al cuadrado más esto al cuadrado menos el doble producto de esos dos. Y fíjense que los dobles productos, cuando uno hace eso, se cancelan. ¿Sí? Porque queda lo mismo. El doble producto de esos dos cuadrados es el mismo. Si bien acá está el coseno, y acá está el seno, y acá está el coseno y acá está el seno, después se mezclan. Claro. Entonces, Sí. esa parte se va. Entonces quedaría esto al cuadrado más esto al cuadrado y esto al cuadrado más esto al cuadrado. Cuando uno se da cuenta, ¿sí? Esta parte que está al cuadrado más esta parte que está al cuadrado suma 1. ¿Sí? Esta parte que está al cuadrado más esta parte que está al cuadrado suma 1, entonces quedaría El phi punto por el seno cuadrado de θ. claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que voy a poner ahí. Entonces, y por otra parte, Dani, ¿y qué pasó con los dobles productos? ¿Se cancelan ahí? claro, porque uno va sumando y el otro va restando. Ok. Ujú. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Genial. Entonces, el N, bueno, fíjese que es omega 3. Omega 3 es esto, y cuando yo lo subo al cuadrado, simplemente, ahí lo dejo así como está. ¿Ok? Entonces, queda 1/2 de I1 más 1/2 de I3 por parece complicado, pero bueno, menos mg L, entonces lo que no dijimos, L es la distancia del punto fijo al centro de masa, ¿no? Por coseno de teta, porque es ahí donde uno tiene aplicada la fuerza. ¿Se acuerdan de eso? Repasemos un poco de física 1. Sí, no, sí, queda claro, pero que no se confunda con el momento angular, el L.
Claro. Esto sería L. Acá Y hay el- otra fuerza. El Acá tita hay tiene que fuerza. ser. Claro, está bien. ¿Sí? El tita respecto del Z. Está bien. Claro. Ujú. Está bien. ¿Sí? Y las fuerzas acá no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Estamos suponiendo ¿No? que esto está apoyado en un piso, ¿eh? O está Sí. agarrado de una Tiene un forma. vínculo. Claro, está Claro. bien. Eh, bien. A ver, ¿por qué no se tiene en cuenta esa fuerza? Yo estoy escribiendo, el lagrangiano es igual a la energía cinética menos el potencial. ¿Sí? ¿Por qué esas fuerzas que están acá no entran, si quieren, en el potencial? Sí, muy complicado. No, para. Pregunta de final de física 1. Y porque le añade torque eso. Empieza a meterías torque. Si hay fuerzas ahí. Moves el trompo empezaría a girar. Cambia el tita ahí. No, no, pero bueno, pero te lo tomo. Está, como dice Guido Kafka, está mal, pero no tan mal. ¿Qué va en el potencial? ¿Qué significa potencial? Ah, fuerzas conservativas. Claro. Por eso. Estás re ahí. Y Ponele si que vos sean, aún añadís. las fuerzas que estén, aún si fuesen las fuerzas que estén ahí que sean conservativas, ¿producen trabajo? Sí, produce trabajo. Ah, y el vínculo no sería el ONMO. ¿Cómo es? ¿Algo así? A ver, ¿qué necesitas para que una fuerza produzca trabajo? No, no ese trabajo. O sea, tiene que haber un desplazamiento. Claro, Y sí, pero el trompo está fijo. no, ¿O no? pero el lugar en el que actúan, las fuerzas, que es en el punto fijo, ¿sí? No se mueve, ¿está bien? Entonces no. Ah, Entonces no produce trabajo, ¿está bien? bueno, Entonces, por eso mismo, sí, pero entonces está en real pedo las fuerzas, es así, no se mueve. Si yo digo hay fuerza, pero el trompo no se mueve de ese punto, entonces que están al pedo las fuerzas, eso. ¿O no, no? precisamente, las fuerzas esas son lo que vos decías, mantienen el vínculo. Son las encargadas de que ese punto sea fijo, ¿está bien? Pero no entran en nuestra formulación, ¿ok? Si nosotros lo hubiésemos hecho a los física 1, tendríamos que haberlo metido esa fuerza. Sí, pero ¿Ah? no es necesario, porque el trompo podría moverse con velocidad constante respecto de ese punto, y no cambiaría nada. No, bueno, estamos considerando que no se mueve, ¿sí? O sea, Pero estamos lo que considerando voy que ese es, punto es fijo. Sí, pero si el trompo se moviera, como decís vos, Fabián, tendría que tomar tu sistema en el centro de masa, según los casos que vimos, que tomamos. sí, cierto, está bien. Ahí Está cambia el bien, sistema de referencia. Pero claro. no bastaría con sumarle, no bastaría con sumarle una velocidad, una vez cero, ponerle que se mueva en una velocidad, o sea, Y por tu energía cinética cambiaría, porque tendría traslacional y rotacional. claro, Tendría sumando el término traslacional, que en este Claro, caso no lo tenemos en cuenta. acá es como que toda la energía cinética es rotacional, pero hay que tener cuidado porque el rotacional ese, a la vez, ¿sí? Como tenemos los dos ejes de inercia desplazados, ese desplazamiento de los ejes de inercia, ¿sí? Está indicando que hay una traslacional, ¿sí? Alrededor de ese punto. ¿Entiende lo que digo? está bien. Eh, O sea, sí o sí, es claro, como tiene que que, haber, el trompo hace fuerza cuando, del solo hecho de estar ahí, y por eso tiene que haber fuerzas de vínculo que contrarresten y lo sostengan en ese claro, punto. otra visión es, si nosotros hacemos un análisis solamente del movimiento de rotación, ¿sí? Así como esa fuerza no realiza el trabajo, tampoco esa fuerza produce torque, ¿está bien? Porque no tienen palanca, porque estamos analizando como centro de momentos ese punto fijo.
¿Está bien? Esa sería otra contestación de por qué no entra en la fuerza. ¿Está? Pero acá, en la formulación que estamos usando nosotros, que es la lagrangiana, donde aparece T menos B, ¿sí? No entra porque no realizan trabajo porque están aplicándose sobre un punto que no se mueve. ¿Está? Si no se mueve, fuerza por velocidad es igual a 0. Entonces, ¿sí? El trabajo hecho es 0. ¿Sí? Que es la integral de esto en el tiempo. Bueno. Entonces vayamos más para adelante. Entonces tenemos, esto lo voy a sacar porque puede confundir un poco, pero si no los confunde mejor. Pero quiero estar cerca de la formulita esta. Bueno, bien. ¿Qué aparece acá? ¿Qué es lo primero que observan? Lo primero que observan es, ¿sí? Dos cantidades conservadas, o tres en realidad. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Me tengo que fijar de qué variables no depende. Del phi, del sí y del Del tita. tita depende. La El tita tercera, depende. ¿De qué otra cantidad no depende? ¿cómo? ¿De qué otra cosa no depende? Del I2. Ah, Ah, bueno. No depende del tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces, ya que tenemos tres cosas que no dependen del tiempo en un problema de poco grado de libertad, eso nos va a ayudar un montón en resolverlo. ¿Ok? O sea, esto lo que nos va a permitir es que no tengamos que, ¿sí?, resolver ecuaciones complicadas. Muchas. Se va a reducir a una ecuación complicada. Pero bueno, lo manejamos un poquitito mejor. Veamos qué es P de phi. Y no era la derivada de L respecto de phi. Está bien. Ok. De phi punto, ¿no? Sí, phi. ¿Sí? Bien. Y psi, ¿ok? Pero desde el punto de vista físico, ¿qué tendría que ser esa cantidad conservada? Fíjense, ustedes tienen un trompo, ¿sí? Supónganse que el trompo está en el plano del papel, ¿sí? O sea, el centro de masa está en el plano del papel. Tenemos el eje Z, ¿sí? Tenemos el eje, si quieren, el eje X y el eje Y. ¿Está bien? El es un centro de masa está acá. movimiento. Ah, el phi. ¿Mm? El phi no se mueve alrededor de Z. Sí. ¿No sería un Entonces, ¿qué sería eso? momento de precesión? Como que gira todo el trompo No, alrededor del Z. no, no. Así como teníamos antes, ¿se acuerdan cuando uno hacía este análisis? P de X, ¿qué daba? Bueno, daba precisamente el momento lineal en X, ¿no? ¿Sí? Sí. Cuando uno hace esta cantidad, la derivada de L con respecto a phi, Momento angular. el momento angular. ¿Y cuál sería ese momento angular? El que corresponde a ese eje. ¿Qué eje sería? Ah, no, el Z. Qué boludo. Este. Y este era el 3. O sea que esto es L vector por
Ah, son las componentes del L. Son las componentes de LL en un vector que es el vector Z, una dirección que es la de Z, la otra es la 3. Y te falta ¿Sí? otra. Te falta el... La energía. Está bien, pero yo lo que quiero es, ya le había dado un problema teórico así importante. El otro problema, esto está prácticamente, en realidad está resuelto en el teórico. ¿Sí? ¿Por qué el 3? Ah, el 3 Porque, era por el sí. claro, este era el eje 3. ¿Sí? Este es el eje en el que estaba rotando, ¿sí? La variable de rotación era el psi. ¿Está bien? Uno podría decir algo que está mal, pero uno tendría que entender por qué está mal esto. Yo voy a decir algo que está mal. Está mal decir que o sea, que L3 es I3 por tipo. ¿Estamos? Uno podría decir eso, ¿no? Si el eje 3 es el eje que tiene momento de inercia I3 y phi es la variable de la velocidad angular alrededor de ese eje, uno podría decir eso. ¿Está bien? Esto está mal. Ahí sí entra el sistema inercial. ¿Está bien? Así, ahí sí entra el hecho de que estamos tomando un sistema no inercial. El L3, correcto, hay que pensar sobre esto, es la derivada de L con respecto a phi punto. L lagrangiano, ojo, este es el L lagrangiano. Y si yo me fijo cuánto vale el L, fíjense que el phi punto aparece acá y el phi punto aparece acá. ¿Ok? Es un quilombo en principio. Entonces, si yo derivo, me va a quedar. Me baja el 2, se cancela con el 2, me queda momento de inercia 1, seno de teta al cuadrado por phi punto, más, me baja el 2, se cancela con el 2, me queda I3, phi punto coseno de teta, phi punto. Entonces, el L3 me va a quedar, esto lo voy a copiar, me queda, ¿sí? Baja el 2, espera, ¿qué hice mal acá? Ah, pensé en el phi y era el psi. El psi solamente aparece acá, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando derivo con respecto a al psi, ¿sí? Baja el 2 y me queda esto. Y me va a quedar I3 por omega 3. Y eso va a ser igual a I3 por phi punto coseno de teta más psi punto. ¿Sí? O sea, esto sí es correcto. ¿Sí? Incorrecto. Uno, si quiere, puede quedarse pensando un poquitito bien por qué esto es incorrecto. ¿Sí? Pero esto es lo correcto. Una cosa que pueden hacer ustedes, está hecho en el teórico, es mostrar, desde el punto de vista de física 1, esto es simplemente derivando lagrangiano, ¿sí? De por qué el L3 vale esto. Y de por qué el L3 se conserva en realidad. El L3 se conserva, ¿sí? El L3 es el momento angular con respecto a un eje rotante. Se conserva por dos razones, desde el punto de vista físico. Uno, 3 es perpendicular al torque. Fíjense que la dirección 3, el torque va a estar dado, fíjense, si este es el radio vector, la fuerza está dada para abajo, el torque está dado en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo?
fuerza para abajo, no, para adentro. Para allá. ¿Cómo sería el torque? ¿Esto está así? No, perdón. El torque estaría ahí, ¿cómo lo grafiqué? ¿Para qué dirección, chicos? Acá está la fuerza. ¿No? El radio vector es este. Si yo multiplico vectorialmente esas dos cosas, ¿sí? ¿Para dónde da? Para adentro. Y no te claro, Sí. adentro. ¿Sí? Hacia adentro, sí, hacia adentro. Entonces, el torque, que sería la dirección hacia donde vamos a variar el momento angular total, es hacia adentro. Pero fíjense que el torque es perpendicular a 3, a la dirección de 3. ¿Sí? Entonces, 3 es perpendicular al torque. Y 2, que algo que es muy importante para que esto se cumpla, es que I1 es igual a I2. ¿Sí? ¿Está? Entonces, uno podría mostrar que esto es así sin usar el lagrangiano. Acá es muy fácil mostrar que el momento canónico conjugado a la variable, ¿sí? a la coordenada generalizada psi es esto y se conserva, porque simplemente deriva y ya está. O sea, no aparece en el lagrangiano, simplemente deriva para obtenerlo y ya está. Pero si uno no se convence, lo que tendría que hacer es, primero, desde física 3, plantear cómo es el torque, o sea, uno podría plantearlo en la dirección 3, usando la formulita, así. ¿Te acuerdas de esta formulita? ¿Sí? Esta formulita era la derivada con respecto al tiempo de algo que sea vector, ¿sí? Desde el sistema inercial va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de algo con respecto al sistema rotante, ¿está bien? Más omega por algo. Particularmente, ese algo puede ser el momento angular. Si yo lo derivo con respecto al sistema inercial, el momento angular me va a dar el torque. Y si yo proyecto sobre el eje 3 rotante, me va a quedar N3. ¿Está bien? Lo mismo hago acá, pero viéndolo desde el sistema rotante, eso va a ser L3 puntos. ¿Sí? Era la parte que se derivaba. ¿Se acuerdan que acá había una parte que no se derivaba? Que eran la de los ejes rotantes, los versores de los ejes rotantes. En este caso sería el 3. Acá estaríamos haciendo esa cuenta. Más esto en la dirección 3. ¿Sí? En la dirección 3. Que acá tendríamos que poner 3 versor si lo queremos. Eliminamos el 3 versor. ¿Sí? Nos quedaría así. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno tenía... a ver, vamos a repasarlo, ya que está, porque puede ser que explote la cabeza. El momento angular es LI, ¿sí? Por I versor. En el caso que estemos considerando, como es el caso nuestro, que los ejes, ¿sí? A los que estamos haciendo referencia son los rotantes, ¿sí? Estas dos cosas van a depender del tiempo. ¿Ok? Si esas dos cosas dependen del tiempo, cuando yo derive esto para obtener el torque, que va a ser n, eso va a ser igual a LI punto por I versor más LI por I versor punto. Entonces, acá esto era lo que mágicamente, no tan mágicamente, había que probarlo eso,
esto era igual a el omega por L. Esto que está acá. Y esto que está acá era la variación del momento angular, pero visto del sistema rotante, porque estábamos referenciándonos a los versores del sistema rotante. Entonces uno lo que obtenía era n es igual al n punto, pero del sistema rotante, ¿sí? Que se pondría, yo lo dejaría así, porque si no hay mucho quilombo, más el omega por L. Entonces cuando uno toma la componente 3, nos queda n3 es igual a L3, ¿sí? Sería que multiplica toda esa ecuación por 3 versores, que es el eje Z rotante. Se nos queda N3 igual a Li punto más omega por L en la dirección 3, o sea, la dirección Z del vector rotante. Entonces, cuando uno hace esto, ¿sí? Bueno, hagámoslo. Acá es L3. Entonces queda N3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay torque en la dirección 3. ¿Sí? Che, consulta. Sí. ¿Qué pasó con LI y versor punto? Que nunca claro. Esto que está acá, cuando vos lo multiplicás por 3, fíjate. El de arriba L sería el n vector el primo. El LI y versor punto. Sí. Acuérdate que esto es ¿Qué pasó? LI. Nada. Esto es L1 por 1 versor. Se me trabó. A mí también. ¿Está bien? Acuérdate que LI y versor es un digamos, ¿cómo se dice? Una reducción, no, una simplificación de todo esto. ¿Eso me lo escuchaste? ¿Sí? El LI y versor es una simplificación de todo eso. ¿Ok? La declaración de Einstein. Claro. Entonces, cuando vos multiplicás a LI por Iversor por 3, ¿sí? Sí. Esta parte y esta parte se te va. Y te queda 3. ¿Me entiendes? O sea, fíjate, cuando haces la multiplicación con Claro, porque con dos son versor, dos banales, son dos. claro. ¿Sí? Claro. Entonces acá te queda L3 punto, porque vos hiciste la multiplicación de esto con esto. ¿Está? Sí. Y bueno, y acá, este omega por L es lo mismo nada más. ¿Sí? Nada más que ahora ahí tenés que tomar la componente 3. Ahora, esto que está acá es 0. Claro, pero cuando Porque no hay multiplicas, cuando Sí. multiplicas el LI por el omega, ¿qué pasó ahí? El omega cruz L. Y de la misma manera, omega cruz L, vos lo podés pensar así. ¿Está bien? Es lo mismo. Cuando haces esto por 3 versor, Claro. es el mismo razonamiento. ¿Cuesta un poco? No están acostumbrados, ¿no? No. No, El LI que está multiplicado al producto vectorial no es un escalar, es una representación. El En el LI que primer está multiplicado acá, no, ¿sí? en el primer N. El que está todo, el N general sería. Y un poquito es. ¿Este Te N? pasaste. No, un poquito más abajo. El que está abajo del Claro. L. Esto es la coordenada o la componente, ¿sí? Y Y este ese es el también. versor. ¿Está bien?
Suponete que vos tenés A vector es igual a 3 por X versor, más 2 por Y versor. ¿Está bien? Vos podés decir en dos dimensiones. A es igual a A sub I por Y versor. Entonces, A sub 1 es igual a 3. Ahí no fue la mierda. A sub 2 es igual a 2. ¿No? Yo sé que puede llegar a complicar, ¿no? Porque si no están acostumbrados a manejarse así, ¿sí? Puede poquitito molestar. Acá tendríamos que poner I igual a 1 hasta 3. ¿Sí? Pero es lo que no venimos haciendo, porque seguimos el convenio de Einstein. ¿Está bien? Acordate que vos dijiste que cuando se repetían los índices hay suma implícita. Acá es más difícil de verlo porque la suma está El I está implícita metido por acá el dentro del versor. versor. Y tiene un Ahí soltero. debiste poner un A sub I, ponele, un A sub I, que puede ser cualquier versor de los tres. ¿Entendés? Tenés razón. Tenés razón. Para que a lo mejor se entienda un poquito mejor. Sí, Pero sí, nada. además yo venía poniendo del teórico anterior alfa sub I. Claro. ¿Sí? En, Sí, sí. en Ahí está. algunos lados leí que la convención de Einstein es así, cuando se repiten los subíndices, digamos. Claro, Bueno, además que acá quedaría clavadito 3 versores, ¿entendés? claro. Pero bueno, es Así. notación, pero yo a veces voy rápido y... ¿Sí? Es como, ¿no? No, bueno, Un tipo pero que se, está en se la aclara. fábrica. Aclarando ahí, creo que Bueno, ya. pero ¿te Creo que estaría. aclaró? ¿Te aclaró? Sí, para mí. O sea, ¿Sí? para mí sí. Sí, sí, en esa parte sí. Lo único que me queda haciendo ruido es el LI por el I versor punto multiplicado por todo lo otro. Eso es lo único. El Sí, inversor. No, sí, está multiplicado más. es una cuestión Es también igual. de... A ver, esto que está acá, ¿Y por qué hasta un acá producto venimos bien. punto? Hasta acá venimos bien. ¿Estamos de acuerdo, Alan? Sí. Hasta ahí vení bien. Bueno, después teníamos... Esto era algo que habíamos mostrado en la clase pasada. Mostrado, no demostrado del todo, pero lo habíamos mostrado. Que esta parte que faltaba, ¿sí? Era la que correspondía a omega por L. Hasta ahí venimos bien. O sea, este estaría bien y este estaría bien. ¿Ok? O sea, eso sería una cosa que habría que ponerle un poco más de explicación. ¿Está bien? Pero justamente la parte que faltaba era el omega por L mágico ese que nosotros lo obteníamos mágicamente y yo les propuse como un problema teórico mirarlo. ¿Sí? Después cualquier cosa volvemos a eso, cómo se obtiene eso, desde un punto de vista teórico. Desde un punto de vista gráfico muy fácil. Usamos esto. ¿No? Esta era la velocidad. ¿Está bien? Entonces, espera, esta es la velocidad. Esta velocidad que está acá era omega por R. ¿Sí? Esta era R. ¿Sí? Y esta era la velocidad del punto O. ¿Está bien? Entonces, no con torque, sino con posiciones, uno lo que llegaba era que la velocidad era igual a la velocidad del punto S de traslación, más una velocidad de rotación que se obtenía de esta manera. ¿Ok? Ahora, si vos todo lo referenciabas al punto O, esa velocidad del punto, y el punto O era fijo, ¿sí? Esta velocidad del punto O no aparece. ¿Sí? Entonces, la ecuación que te queda es la velocidad es igual a omega por R. O sea, básicamente la derivada del vector con respecto al tiempo es omega por R. ¿Está bien?
Pero en general uno tendría que poner la velocidad de O. ¿Está bien? Más omega por R. Bueno, cuando uno generaliza esta ecuación, no solamente las posiciones, lo que obtiene son una formulita, bueno, que sale de acá precisamente, es de acá mismo donde sale, que es la variación de todo vector con respecto a un sistema inercial de los lindos, o sea, el de Newton, de los inerciales verdaderos, es igual a la variación de ese vector con respecto al tiempo visto desde el sistema, en este caso sería el sistema rotante, más, ¿sí?, lo que correspondería a la rotación de ese vector con respecto al eje de rotación que pasa, ¿sí?, por el punto que vos considerás origen en ese momento, ¿sí?, o centro de momento. A veces explicar de más, ¿sí? Yo lo que diría es, acá tomarlo como una cuestión matemática, digamos. Vos estás trabajando cuando vos derivás con respecto al tiempo y tenés un producto, la derivada con respecto al tiempo de un producto es la derivada del producto, es lo que estás haciendo acá, ¿sí? Y cuando vos considerás físicamente lo que es esto, ¿sí?, ¿sí?, es esto, que básicamente es la variación que tiene un vector cuando está fijo en el sistema rotante al rotar. Si vos tenés un vector que está fijo en el sistema rotante, quiere decir que esto vale 0. Porque desde el sistema rotante ve que no varía. ¿Está bien? Entonces imagínate que esto es tu L. Si es de tu L y el sistema rota de esta manera alrededor de este eje, ¿está bien? El L en un ratito posterior va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, para obtener el L, lo que haces es ver la velocidad angular y multiplicarla vectorialmente con L. ¿Está bien? Eso te va a dar esto. Si querés, en un delta T. ¿Está bien? Esto sería delta de L. ¿Se entiende? Lo estoy graficando acá chiquitito. Vamos a... ¿Me tomo un tiempito para explicarlo mejor eso? ¿Te parece, sí o no? Dale, Estamos bien bueno. de tiempo, ¿eh? Estamos bien de tiempo. Así De que tiempo, sí, pero de ciencia no sé. es preferible... Ah, no sé, el Alan, ¿no? Alan, ¿vos estás bien de tiempo? Y yo tenía que entrenar, pero bueno, si no, no era más. Un día más, un día menos. ¿Con la vecina o solo? Solo, estoy solo. ¿Solo? Ay, qué lástima. ¿Hoy no te tocó? Bueno, No, ahí no me toca. a ver, veamos, hagamos un repaso. Bueno, Einstein no hay problema. El convenio de Einstein. ¿Sí? Eso no hay problema, por lo que veo. Otra cosa que no hay problema es esta, digamos. Si uno tiene un vector que es así, si hay problema, ustedes me dicen, levantan la mano. Si ustedes tienen un vector que es este, vamos a llamar R, ¿sí?, con respecto a un punto fijo, y este eje está rotando, ¿sí?, con una velocidad omega, angular omega, ustedes saben que el delta de R es igual a omega por R delta de T. ¿Sí? Porque simplemente el delta de T dividiéndolo esto es la velocidad, ¿no? Eso lo saben. ¿Sí o no? Si lo dicen no, no hay problema, ¿eh? No. ¿Sí? Si soy la novia que le pone 10 puntos de entrada, ¿sí?, le bajo a 9. Si soy la novia que le pone 0 de entrada, ¿sí?, te lo mantengo en 0. No pasa nada. Están grabando. ¿Cómo Delta era? de R. Delta de ¿Está R. bien? Claro. ¿Eso lo saben desde el punto de vista geométrico, así como lo estoy mostrando? Acá hay
una rotación, ¿sí? Y hay una variación. Ah, varía en dirección el R, claro. Pero no en Ustedes tienen, magnitud en visto este desde caso. arriba, esto es así, desde arriba, Sí. Esto es R, ¿está bien? Esto que está acá es el omega, para arriba, ¿ok? ¿Sí? En un delta T, a ver, en un delta T, R pasa de estar acá a acá. O sea, este sería el R en T y este es R en T más delta T. ¿Estamos de acuerdo? Visto desde arriba. ¿Sí? ¿Ahí sí estamos bien? Sí, ¿no? ¿Ok? Yo sí, sí. Y el delta Bueno, R es justamente la secante entonces, esa. esto que está acá, el delta de R. ¿Estamos? Bien. Eso que está ahí, ¿sí? Desde el punto de vista de cuando uno hace, a ver, esto es R1 y R2, esto que está acá es omega por delta de T, que es la variación, el ángulo que recorrió en ese delta de T. ¿Sí? Ahora, fíjense que la cantidad de esta uno la podría escribir en el límite cuando delta T es chiquitito, cuando delta T es chiquitito es este, se vuelve en esta dirección. ¿Sí? O sea, pasa de estar en esta dirección a esta dirección. ¿Ok? Pero no importa, uno puede, lo que puede hacer es un desarrollo de Taylor, simplemente. Entonces, fíjense, cuando acá nos queda R más, y ahí nos va a quedar la velocidad, ¿sí? A ese tiempo t, por delta de t, menos R de t. Si el delta de t es chiquitito, esto y esto se cancelan y no hace falta tomar más términos. Entonces me queda que es la velocidad por el delta de t. Bien, eso por un lado, eso ya lo sabía. Y por otro lado, cuando lo calculo desde el punto de vista del gráfico, simplemente del gráfico, y yo ya sé que el delta de teta es la variación en el ángulo que ocurrió en ese delta de t, es omega Dani, por delta de t. Sí, ¿por qué dijiste con el delta de T chiquitito? ¿Qué pasaría si no fuera chico? ¿No se puede hacer la serie de Taylor? claro, tenés que usar una serie de Taylor con Nomás más término. orden, con infinitos Ajá. términos en principio. ¿Está bien? Ajá. Entonces, vos lo que Bueno. decís es, la diferencia esa, cuando delta t es muy chiquitito, es b por delta t. Eso viéndolo ahí. ¿Sí? Ahora, acordate que esto está visto desde arriba. Si está visto desde arriba, uno lo que hace, mi delta de R en realidad, ¿sí? No tiene profundidad, simplemente está en el plano de la hoja. ¿Ok? Entonces vos lo que tenés que hacer es, este R1 que está acá, ¿sí? Es R1, el R1 que está ahí es el R por el si esto es un ángulo alfa, el R por el seno de alfa. ¿Estamos? El R2 también es el R por el seno de alfa. ¿Sí? Ahora, el delta R como elemento de arco, este delta de R que está ahí como elemento de arco, es el radio. ¿Cómo, Dani? ¿Cómo que R1 igual a R seno de alfa y R2 también lo mismo? ¿Son iguales o Que no? son radios de una circunferencia. Es el mismo radio. ¿Está bien? ¿Y pero Ponele no que el se mismo llame igual. ángulo? No, pero es un número, es una magnitud. Es un Ah, vector. listo. ¿Sí?
Sí, sí. Es el mismo radio, sí, es un número. Entonces Sí. yo lo que digo es, el elemento de arco va a ser igual al radio, que es R por seno de alfa, ¿sí? Por el ángulo. El ángulo es delta de teta. Delta de teta es omega por delta de t. ¿Está bien? Entonces, lo que te va a quedar desde el punto de vista de magnitudes es que la velocidad por delta de t va a ser igual a la distancia recorrida, y la distancia recorrida es el radio. Es R seno de alfa por delta de teta, y delta de teta es omega por delta de t. ¿Está bien? Entonces, eliminás los delta de t y lo que queda es que la velocidad es igual a R por seno de alfa por omega. Y por otro lado, o sea, fíjate que acá estamos cerca de lo que es un producto vectorial. Si vos te fijas los signos y te fijas cómo es la convención de producto vectorial, vos podés ponerlo vectorialmente al B como, ¿sí? Porque el módulo vale esto y el signo se respeta el arreglo de la mano derecha. ¿De dónde ¿De sacaste, acuerdo? Dani, que lo omega por delta t, por dt? El omega por delta de t es igual a delta teta. ¿Esto? Ah, está bien. Es Claro, la la definición. variación del ángulo de la velocidad angular por el tiempo. Sí, Está bien. ¿está? Pero ustedes no me habían dicho la clase pasada lo de la formulita esta que les resultaba bien conocida, bien conocida. ¿Mm? Es lo que estamos usando básicamente. O sea, esto que estamos haciendo acá es precisamente cuando vos tenés un eje de rotación y algo que está rotando alrededor de ese, o sea, si querés, el cuerpo rígido, que está rotando alrededor de ese eje de rotación, y vos estás considerando un momento particular y después un momento inmediato posterior, la variación va a ser esta, ¿sí? Y esto va a ser, suponiendo que esto es el O, ¿sí? Esto que está acá es la velocidad por delta de t. ¿Está bien? Y esa velocidad por delta de t es omega por r por delta de t. ¿Mm? Ahora, si a eso vos le superponés una velocidad de traslación del mismo eje de rotación, ¿sí? A eso le tenés que sumar una velocidad de lo primo. ¿Sí? Te lo suma. Eso sería un movimiento de traslación más uno de rotación para esa partícula que estás viendo ahí. Yo lo que había dicho la semana pasada, es que esta expresión que es varía en casos mucho más generales. Valía en casos mucho más generales si uno consideraba que cualquier vector, ¿sí? Uno lo podía pensar de esa manera, ¿no? De esa manera. Entonces, cuando buscaba la variación temporal de ese vector, ¿sí? Obtenía eso. ¿Ok? Estamos considerando ahora el sistema rotante porque eso está variando con el tiempo. ¿Sí? Che, Dani, el omega de la formulita de cero totalmente independiente del sistema que vos te tomes en el cuerpo rotante, ¿no? Este omega es la velocidad instantánea de rotación, digamos. O sea, es pura y exclusivamente el cuerpo rígido. Pare donde yo me pare, con el sistema primado,
O sea, si me paro en el centro de masa, si me paro en un extremo, el omega S va a ser igual siempre. Instantáneamente, sí, Exacto. pero va cambiando en el tiempo. Sí, pero no, o sea, lo que me refiero es que es independiente del sistema primado que vos te tomes, ¿o no? Bueno, a ver, vos, o sea, olvídate, vos tenés acá un cuerpo rígido, pero suponete Sí. que no existe un cuerpo rígido. O sea, y vos tenés un sistema de coordenadas como inercial, no hay problema, está fijo ahí. ¿Sí? Olvídate, esto no existe. Vos lo que estás diciendo es, bueno, además de ese sistema de coordenadas, yo me creo otro sistema que puede tener el mismo origen o no, ¿sí? Que rota con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, cualquier vector, ¿sí?, que vos considerabas acá, con un sistema inercial de este tipo, también lo podés considerar acá. ¿Sí? ¿Cómo lo podés considerar ahí? Bueno, en vez de usar una representación en este sistema de coordenadas, usa la representación en otro sistema de coordenadas. Ahí no hay problema. Ahora, si este sistema de coordenadas rota, ¿sí?, ahí sí, instantáneamente, siempre vos vas a tener un eje de rotación que pase ponele por el origen. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en el momento que yo estoy graficando, o sea, vos vas a tener ese sistema de ejes cartesianos rotantes, va a tener el movimiento que vos establezcas porque está a tu libertad, digamos. Esto lo podés decir vos. A ver, demos. ¿Cómo es phi de t? Θ de t. Y psi de t, unas funciones del tiempo. La das vos, la que vos quieras. ¿Ok? Ese va a ser tu sistema. Para simplificar, pongámoslo acá. ¿Sí? Ese es cómo rota tu sistema de coordenadas. No hay ningún problema. No hay cuerpo rígido, nada. Ahora, nosotros por utilidad, ¿sí?, agarramos y pensamos que el rígido está acoplado a ese sistema de coordenadas. ¿Está bien? Pero es por utilidad. ¿Sí? Esto que está acá, esté el rígido o no, siempre va a tener una velocidad angular que ya vimos cuál es la forma que tiene. ¿Sí? Es esa fórmula complicada. ¿Sí? Pero es la que yo les di, o sea, esto lo puse yo. ¿Sí? Porque era mi sistema de coordenadas, yo lo hacía rotar como quiera. ¿Sí? Así que anda como yo quiero. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Lo importante es que entienda que este omega está dada por esto y por su derivada con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que a mí no me sirve saber eso. A mí me sirve saber cuáles son estas funciones y si son realmente la función de movimiento de un determinado cuerpo rígido. O sea, Está bien, pero en vez de preestablecer el movimiento, yo lo que estoy haciendo es averiguar cuál es el movimiento a partir de las fuerzas o los torques que haya en el sistema. ¿Está? Entonces, en vez de ser datos del problema, son incógnitas. ¿Está bien? Pero ahí cuando son incógnitas es cuando yo estoy diciendo que están solidarias, ¿sí?, al cuerpo rígido, rotan con el cuerpo rígido. O sea que cualquier partícula del cuerpo rígido, de ese sistema de coordenadas, va a estar fijo siempre. ¿Está? O sea que si yo tengo... o sea, nosotros teníamos un sistema de coordenadas que estaba en el laboratorio, el otro sistema de coordenadas que estaba adherido al cuerpo rígido. A ese lo rotábamos con el phi, con el teta y con el psi. Claro, pero no, sí, no es que A lo que yo nosotros me refiero es, sabemos cómo rota, claro. a lo que yo me Nosotros refiero es, queremos averiguar cómo rota. Estamos como los locos, ¿viste? Que uno habla arriba de otro siempre. A ver, dale, habla. sí, perdón, soy yo. O sea, el sistema que vos te tomás solidario, que le decís vos al cuerpo rígido, Sí. nosotros vemos cómo rota, queremos ver cómo rota, como decís vos, con esas tres coordenadas. Pero la Sí. velocidad omega Sí. es independiente de donde yo tome ese sistema de coordenadas adherido al cuerpo rígido.
o solidario el cuerpo rígido, ¿o no? Si tenés en cuenta, sí, pero eso se veía en Física 1. Pero sí, es independiente. O sea, ¿Está bien? a ver si te entiendo tu pregunta. Suponete que, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Suponete que vos tenés un cuerpo rígido, vamos a suponer más simple, todos estamos en movimiento en el plano. Suponete que esto, ¿sí? Acá haya masa, ¿sí? Y esto esté rotando con cierta velocidad angular así, alrededor de este punto. ¿Está bien? ¿Ok? O sea, alrededor de este punto significa alrededor del eje que pasa por este punto, que es el eje Z. Bien, entonces ahí está seguro que si vos tomás los ángulos de ese punto, por ejemplo, tomar los ángulos de ese punto significa, ¿sí? Tomás un punto, una partícula en determinado instante del tiempo y después la partícula está acá. ¿Está bien? Entonces vos tomás, haces una medición que es la siguiente. Medís este ángulo y lo dividís por el tiempo que tardó en ir de acá a acá. Entonces, a eso lo llamás velocidad angular y voy a decir que la velocidad angular vale delta teta sobre delta t. ¿Está bien? Entonces, si esa velocidad angular valía en ese momento del tiempo que vos tomaste, en t igual a 5, esa velocidad angular valía 10, entonces la velocidad angular que vos vas a medir de acá, de otro punto, ¿sí? Que sería esto sobre esto, ¿a eso te referís? Medís Claro. delta phi, delta alfa, y a esa delta alfa lo medís sobre delta t. ¿Está bien? Ahora, la velocidad angular, o sea, la velocidad está claro que no va a ser la misma, ¿no? Porque si vos te alejás, el ángulo cada vez es más pequeño. ¿Sí? Lo que sí es cierto que lo que va a valer es que la velocidad, o sea, la velocidad de este punto, o sea, la velocidad que vos medís acá, ¿sí? La velocidad que vos vas a medir acá siempre cumple esta fórmula. Es la velocidad que tiene el punto de referencia, en este caso es O1 y O2, ¿está bien? Tendría que dar la misma, a ver, espera. Y esto sería omega por R, claro, pero vos acá el R que vos le tenés que poner es el R del punto de referencia que vos estés tomando. Si vos tomás las cosas así, esta velocidad angular siempre es la misma. ¿Está bien? O sea, sería, en el caso 1, velocidad 1 más Está bien, está omega bien. más RO1. Y acá, si haces la cuenta, ¿sí? Esta velocidad angular que vos ponés acá siempre es la misma, si lo tomás así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Depende qué pienses vos como velocidad angular. Si lo pensás de esta manera, sí es la misma. Si la pensás de esta manera, no. Y vos decís, ¿cómo no son lo mismo? No, porque esta fórmula se refiere, ¿sí? Es como que le tenés que sacar a esa velocidad una parte. ¿Sí? La parte traslacional. Ahí sí vale lo mismo. Esto es de física 1, ¿no? Y es la formulita que estamos usando nosotros. Sí, sí, está bien. Es como, a ver, si lo puedo pensar. Ya terminamos, porque obviamente vamos a tener que seguir el jueves. Piensen. Y porque, o sea, perdón que me meta, estás Sí. midiendo la velocidad en otro sistema, te va a cambiar claramente. O sea, el Claro. omega no va a ser igual. Claro. Va a tener Imagínate que un omega de un origen respecto de un origen y un omega distinto respecto de otro origen. Como claro, vos imagínate explicaste del... imagínate tu cuerpo rígido es esto.
¿Está bien? Este es tu cuerpo rígido. Y vos tenés, vos lo que podés hacer es, para incluir este punto, este origen, lo que podés pensar es en un cuerpo rígido que se extiende. Así, y acá le pones un plástico de masa cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí lo que te digo, sí, bueno, obviamente sí me ahí. Pues. Bueno, esto tiene masa cero, o densidad de masa cero, y esto tiene una masa diferente de cero. Este es tu cuerpo rígido, acá que está acá. Cuando vos decís que esto rota así, alrededor de este origen, con una velocidad angular así, lo que está diciendo también a la vez es que este punto 2, el origen 2, se mueve para allá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Se mueve para allá. Entonces, cuando el punto 2 ve cómo se mueve este punto, que es el punto de referencia, el punto de la partícula de referencia, es importante que vos tengas en cuenta esta velocidad. Cuando vos tenés en cuenta esa velocidad, ¿sí? Que es la velocidad del punto en el que vos estás refiriendo la medida, ahí vas a tener que la velocidad angular siempre es la misma. O sea que la velocidad angular con la que se rota alrededor de este punto y la velocidad angular con la que se rota alrededor de este punto es la misma. Pero si tenés en cuenta la velocidad del punto de referencia. ¿Sí? ¿Me entiende? Es como que si el punto de referencia está siempre sólido al cuerpo rígido y vos te creas una densidad de masa nula. Un plástico, digamos. Un acrílico. ¿Está? Entonces ahí vas a tener velocidad angular igual en todos lados. ¿Por qué? Porque está, además de la velocidad angular, le estás agregando el movimiento traslacional. ¿Está? Ahora, en todos los problemas que nosotros estamos tratando de trompo, ese problema no lo tenés porque ya tenemos un punto fijo y se nos va el lío de considerar eso. Pero cuando uno no tiene punto fijo, tranquilamente pueden andar considerando esas cosas. ¿Está? Y fíjate que con la energía cinética no habría problema porque esto no aporta la energía cinética, la densidad de masa cero, ¿no? Genial. Alan, ¿estás ahí? Bueno, ¿cómo se llamaban los puntos esos que se daban en el secundario? Seguimiento, ¿no? De actitudinal. Alan, actitudinal de hoy. Si no contesta, ¿qué? Se fue con la vecina. No, pero si te contestó, reí por escrito. Sí. Ah, Ya, no bueno. sé, justo mientras vos escribías te apareció el cartel en la pantalla. Ah, está bien, zafo. Bueno, Dani, ¿por qué me tenés así? a ver, yo creo que con el versito del acrílico, ¿sí? Está. El versito del acrílico funciona, ¿no? Sí. Queda clarísimo. ¿Queda clarísimo o no? Queda claro. En ese sentido, sí, la velocidad angular siempre es la misma. Y la velocidad angular es precisamente la que obtuvimos acá. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado porque cuando vos tomás los ángulos, te estás subiendo sobre un punto que se puede mover. ¿Sí? ¿Ok? O sea que si vos estás, esta es la parte que tiene masa. Y esta es el eje instantáneo de rotación. ¿Se acuerdan que el eje instantáneo de rotación es el eje que no se mueve instantáneamente? Entonces, si acá vos tomás una medida de velocidad angular entre esto y esto, la conclusión sería esta. Cuando vos la medida la tomás de acá, en realidad estás tomando la medida de acá, y en vez de tomarla de acá, ¿de dónde la tomás? La tomás de la nueva posición de este. ¿Está bien?
y ahí esos dos ángulos tendrían que coincidir. ¿Entiende lo que digo? Sí. Visto mal y pronto. ¿Por qué? Porque esto se mueve. No es un punto que está fijo en el espacio, un punto que está fijo en ese cuerpo rígido. ¿Está? Ficticio, es un cuerpo rígido. ¿Es convincente eso? ¿Eh? Sí. Sí, no, sí. Bien. Bien, me encantó. Lo voy a agregar para el teórico del año que viene. ¿Sí? Porque resuelve esa duda, digamos. Yo entiendo, o sea, es más, a mí me tildé un poquitito cuando yo dije, ¿no? Tenías este ángulo tomado de acá y tenés este ángulo tomado de acá, obviamente la velocidad angular no es la misma. ¿Está bien? Pero obviamente, este se está moviendo con E, porque está rotando con F también. Así que está resuelto. Buena la pregunta, Gonzalo. Bueno, a ver cómo hacemos para ir adelantando, porque si no, esto se puede hacer infinito. ¿Valió la pena la aclaración? Sí, ¿no? Sí, sí. El pelo. Sí, Sí. por lo menos nos atrasamos con Sí. razón, digamos. Fíjense que esto nos sirvió mucho, porque ya esto más o menos lo tenían claro, pero ustedes estaban con la cuestión un poquitito más, así que lo voy a sacar. Después si quieren hacer un apunte, hagan un apunte y yo se lo... Estaría bueno, ¿no? Poder hacer un apunte para el año que viene y yo se lo corrijo sobre lo que hablamos, ¿ok? Si alguno se quiere hacer algo así y quiere ganarse un puntito con el profesor. Así que en vez de traer una manzana pueden hacer esto. Esto lo borro, es inconducente esto, ¿no? Ya lo sabía. ¿Sí o no? Y puede llegar a salir como una aclaración, pero no sé. El que calla otorga. Total, no ocupa nada de espacio. Bueno, entonces habíamos quedado, quiero ver hasta dónde llegamos. Sí, bueno, hagamos así. Esto está en el teórico que yo les pasé. La idea era, o sea, esto lo borro. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que el torque en esta dirección era 0. Entonces, acá lo que íbamos a obtener era que L punto 3 va a ser igual a menos omega por L 3 igual a 0. Lo que faltaría mostrar acá es que esto es igual a 0 porque I1 es igual a I2. ¿Está bien? Y con eso mostraríamos, desde un punto de vista un poquitito más físico, porque esto es física 1, ¿no? ¿Por qué el L3 punto es igual a 0? Que el LZ... ¿Y qué? Pero ahí igualaríamos las ecuaciones que estábamos antes para llegar a eso. No la energía. No, acá Digamos. simplemente tenés que calcular la componente 3 de omega por L. Pero ahí te lo hago yo. A ver, fíjate. Te quedaría. Te lo hago a media. Epsilon 3 IJ, ¿ok? Omega I L J. ¿Sí? Eso sería el producto vectorial usando el tensor de Levi-Civita que tendrían que repasar para hacerlo. Cuando hagan esto, van a mostrar que esto es igual a 0, ¿sí? Porque los momentos de inercia coinciden. Después,
bueno, que el LZ, que es el P phi, T igual a 0 es más, esto sí, ya es inmediato, porque el LZ era el L por Z versor. ¿Está bien? Y el L por Z versor no cambia, o sea, cuando uno hace la derivada de L por Z versor, la derivada de todo, ¿esto qué era? L punto por Z versor más L por Z versor punto. Pero este sí está fijo en el espacio. ¿Está bien? Y eso es igual a 0. Entonces lo que va a quedar es N punto por Z versor. Y ya ahí de entrada, perdón, N. N por Z, pero ya sabemos que N no tiene una dirección siempre perpendicular a Z, porque está, ¿no? En una dirección transversal. O sea que esto ya es 0 casi más inmediatamente. Es más difícil mostrar que esto, el L3 punto es igual a 0, es más fácil mostrar que el LZ punto es igual a 0. ¿Ok? Pero ahí son distintos sistemas, ¿no? El L3 y el LZ. Claro, el LZ se refiere al laboratorio y el Y el L3 L3 al rotante. ¿Ah? Y el L3 al rotante, o sea, que contamos el centro de masa. Claro, claro. Pero fíjense que el L3, uno podría decir, bueno, el L3 punto va a ser igual a 0 porque también el torque siempre es perpendicular a 3. Y no es así. Vos necesitas esta condición adicional también. ¿Está bien? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Y está bien que tengas que tener cuidado porque el 3 no es un eje que sea inercial. ¿Está? Entonces te aparece este término, que es un término no inercial, cuando vos derivás. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí. O sea, esto es fundamental. ¿Sí? Esto se llama, cuando analizas el tropo simétrico, hace posible que el movimiento pueda conocerse. Si el tropo no fuese simétrico, es un quilombo integrarlo, lo tenés que hacer numéricamente. Aunque algo de numérico vamos a usar también en el tropo simétrico. ¿Ok? Ya me estoy quedando afónico, chicos. Así que lo que voy a hacer es... lo que vamos a hacer es simplemente mostrar el resultado cuando uno manipula, ¿sí? Lo que es la constante P de phi, la otra constante P de psi, y la otra constante que es la energía, y la energía simplemente va a ser acá igual a T más B, ¿sí? ¿Por qué? Va a ser igual a T más B. Recuerdan que la energía era igual al hamiltoniano, ¿sí? Cuando la energía cinética solamente dependía de las velocidades al cuadrado, en realidad era un poquitito más complicado. ¿Se acuerdan cómo era que la energía era igual al hamiltoniano? Che, Dani, Hamiltoniano. No me suena. ¿No no te lo suena podemos. hamiltoniano? Dani, Sí, no lo podemos dejar acá. Porque, ok, entiendo. digo, Bueno, entonces sí. hagamos esto. Lean. Bueno, el hamiltoniano es esto. Es igual a P sub I por Q punto sub I menos de Lagrangiano. No sé si lo vieron. Acá la suma es sobre I. ¿Está bien? O sea, cuando no depende del tiempo, el hamiltoniano se conserva. Pero en ciertas situaciones especiales, ¿sí? El hamiltoniano es igual a la energía. Entonces, para el jueves que viene, ¿sí? Traer la respuesta, esto igual se los digo, tendría que haber masones, de en qué condiciones
el hamiltoniano. Soy por P sub I menos L es igual a la energía T más P. ¿Ok? Y terminemos porque yo también estoy muerto. Che, Dani, ¿es muy largo la deducción eso o no? No, pero es capciosa. Che, ¿el jueves a qué hora? Ver Goldstein, ¿eh? Ah, no, el jueves a qué hora nos vemos. Jueves, 9. 9 horas. Bueno, ¿Eh? Encima, mañana tengo que dar clase también. Bueno, Nosotros. sí, a ustedes. Che, bueno, nos vemos. Después el jueves le entramos al ejercicio también. Vamos a tener que ir un poquitito más lento. Creía que iba a ser más rápido, pero vamos un poquitito más lento. Pero bueno, espero que le haya servido hoy. sí, Sí. Nos vemos. chao. Chao, chicos. Chao. Chao, chao.